guardadito por ahora. Vamos a ver cómo se portan los modelos. Mete miedo el guía. Estamos dormidos. ¿Están dormidos? A medida que vamos a recorrer el parque, ustedes van a escuchar hablar de millones y millones de años. Es decir, que desde ya deben imaginarse que viajamos en el tiempo, deben imaginarse que viajamos en el Triásico, que viajamos en aquella época que duró 45 a 50 millones de años. Si hoy en día nos damos un placer de comparar 50 millones de años de historia con un promedio de 80 años, que es lo que vive el ser humano, los 80 años de vida de nosotros dicen que sería un minuto con respecto a 50 millones de años de historia. Parque Provincial Ischigualasto, Valle de la Luna. Ischigualasto es el verdadero nombre. El Valle de la Luna es un apodo que lo pone el hombre moderno, que hoy en día se hace más conocido como Valle de la Luna y no como Ischigualasto. La palabra Ischigualasto es un topónimo, es un término, un dialecto de los diaguistas, es decir, de los aborígenes que han vivido acá y en los alrededores hace 800 a 1600 años atrás. Nadie sabe con seguridad qué significa Ischigualasto. Se manejan algunas posibles acepciones. Por un lado, Ischigualasto se conjugaría en dos partes. Ischigua, asto. Los términos lasto, asto, asta predominan en la zona y dicen que significarían seudónimos de lugar. Lugar de, zona de, tierra de, pueblo de. Ischigua sería el nombre quizás del jefe de tribu, del cacique que vivió acá, para decir pueblo, lugar, tierra, el cacique Ischigua en este caso. Esa palabra va de generación en generación. Bueno, en la zona hay topónimos, en la provincia de La Rioja, acá en San Juan, Calingasta, en Nogasta, Sanagasta, todos topónimos de ahorita. Esa palabra Ischigualasto va de generación en generación. Cuando pasó por los gauchos, hace menos tiempo, ya hace unos 800 a 50 años atrás, los gauchos de este sitio llaman Ischigualasto como nosotros, pero lo llaman una tierra muerta, una tierra sin vida. Porque no se puede cultivar, no se puede tener pasturas. Acá en los meses de noviembre, de diciembre, de enero, febrero, hasta la primera quincena de marzo, caen entre 100 a 140, 160 milímetros de lluvia. Llevábamos una seguidilla de varios años que no superábamos los 120 milímetros de lluvia caídos por año, pero bueno, por suerte, las últimas dos estaciones de primavera-verano pasada han caído un poco más de 140 milímetros, lo que hace que haya más vegetación que años atrás. Se dio también este año el caso de un invierno sin nevada. Acá solía nevar casi todos los inviernos, este año no pasó nada. Si bien en Argentina nevó en varios sitios donde no solía nevar, este año nevó, pero bueno, en Ischigualasto se da que no cayó nieve, ni temporales hubo. Por ahí es una zona de amplitudes térmicas marcadas. Hoy, bueno, va a ser un día caluroso, pero guiar, por ejemplo, en julio, en el tour de las 9 de la mañana, en un día de mucho viento, en medio de la escarchilla o alguna leve nevada, a medida que nosotros explicamos acá, a los visitantes se les corrían las lágrimas. Quizás sea de la emoción de la explicación que dábamos, del frío que pasaba. Pero bueno, de que hice guiados por ahí con 4 o 5 grados bajo cero en sensación térmica, lo hice. Y ni imaginarse en la noche, en una noche de invierno a la luz de la luna, todo muy bonito, pero a dar diente con diente porque hace mucho frío. Y vamos al otro extremo, guiar en pleno verano a las 2, 3 de la tarde, caminar allá por la cancha de bochas, donde todos los alimentos son blancos. Ahí tocamos 45, 50 grados y a veces más. Es un calor seco, con un 5, con un 10, un 20% de humedad, lo que es agradable, ideal para broncearse. Amplitudes térmicas que se dan por ahí entre el día y la noche, entre una estación y otra, y producen que no mucha fauna ni mucha flora se adapte al lugar y tenga las características de una tierra muerta, de una tierra sin vida. Ahora, Valle, bueno, eso sería Ischigualasto. Ischigualasto, lugar, tierra, pueblo del cacique Ischigua, una supuesta acepción, o Ischigualasto, tierra muerta, tierra sin vida, como lo llamaban los gauchos. Valle de la Luna, les voy a comentar en la próxima parada quién pone ese apodo que hoy lo hace conocido a nivel provincial, nacional e internacional. Yo ahora les voy a pedir que observen desde la línea oscura para arriba y que se imaginen el fondo de un lago que existió hace muchos millones de años. Se toma como referencia de la línea oscura para arriba porque lo vemos, pero este pedazo que vemos es un resumen chiquito, un 0,05% de 50 millones de años de historia.
De la línea oscura hacia abajo está enterrado, dice la geología, unos 380 a 400 metros, y son sedimentos los cuales estamos pisando con una antigüedad aproximada de 245 a 230 millones de años. Sería la parte superior del Triásico inferior, llamada Formación Los Rastros. Más adelante le vamos a ver la ubicación a lo largo de los 50 millones de años. Dice la geología que hace unos 250 millones de años atrás, algo que nos enseñaron en la escuela y nos costó un poquito aprenderlo, que había un solo continente llamado Pangea, que había animales, que había vegetales que hoy ya no están, y que llovía mucho más de lo que llueve hoy. Comenzó el Triásico, el Jurásico, el Cretácico, hasta llegar a esta actualidad, y Pangea se separó en dos continentes, la Eurasia, Gondwana, y luego se sigue separando hasta hoy encontrarse en la 6 ubicación de los mismos. Ese aislamiento de ellos produce que de un clima húmedo, de un clima tropical, se pierda a uno desértico a semidesértico. La línea oscura es una capa de carbón vegetal. Imagínense cuando estaba Pangea, cientos de capas muy delgadas cada una de ellas, serían recambios de hojas de arbustos que año a año caía este lago y se formaba capa sobre capa. Procesos que hoy pasan, son tan lentos que no nos damos cuenta, pero en los lagos actuales se está dando. Por ejemplo, el ser humano por ahí tiene la costumbre de consumir algo, tirar una botella, por ejemplo, a un lago, eso se va a sedimentar y cuando hagamos un corte, como acá, la vamos a encontrar. Notarán que hay una línea gris, lo que nos indica, y según la geología, nos indica que hubo un volcán en la zona, que desparramó ceniza, aquella que se sedimentó en el fondo del lago quedó la marca, como va a pasar con las erupciones de Chaitén, que es este volcán chileno que largó ceniza el año pasado con los lagos del sur argentino, por ejemplo. Un color oscuro en la roca que nos dice un clima húmedo, un clima tropical, un color claro hacia arriba que nos dice que se cambia, se pierde a un clima desértico a semidesértico, llevando este cambio climático que no se daba de hoy para mañana, sino a lo largo de millones de años, lo que yo decía recién, el aislamiento de los continentes, las grandes erupciones volcánicas. Verán que ahí la capa tiene como 2 centímetros de espesor, acá es más gruesa, mucho más y mucho más. Los animalitos, los vegetales de esa época, no les quedó otra que emigrar o extinguirse. Los que emigraron dieron el paso a otra generación, a otra, y hoy podemos nosotros depender de ellos. Y los que se extinguieron, hay que buscarlos entre esas capas porque lo están como improntas o calco restos fósiles. Así hasta llegar a la parte superior. Lo de arriba, la arena sedimentaria compactada, dice la geología que nos está indicando un clima de playa, un clima de arena, un clima desértico, que a lo largo de algunos millones de años se diferenciaba de ese clima tropical. Dice la geología que la zona superior se forma por depósitos de lodo, de fango, que el viento arrasó hacia las zonas bajas y deja al Triásico, acá enterrado, sedimentado, por unos 120, 130 millones de años, como lo tenemos hoy en día en nuestro municipio. No quiero que no se me confundan a lo largo del parque, no todo el parque fue lago, solo algunos sectores. Recuerden, como yo decía allá abajo, y yo dije que el periodo Triásico comenzó hace unos 250 millones de años atrás aproximadamente, que dura 45 o 50 millones de años, es decir, que queda enterrado, sedimentado, desde 200 millones de años, que culminó hasta 70 millones de años atrás. Cuando chocaron las placas, salió la cordillera, ahí quedó todo esto en la superficie, desparramado, el viento, el sol, la lluvia, lo empezó a erosionar. Al mucho tiempo después apareció el hombre, se le da por observar las rocas de acá y allá, y en cuanto a su imaginación le da por nombre geoforma. Allí en el año 1971, el 3 de noviembre, se crea el parque, el circuito, y a esta parada se la llama la geoforma del gusano. Porque al mirar de lejos a las piedras de arriba, debían imaginarse un gran gusano gigante. Hoy no le busquen forma de gusano porque no le van a encontrar. Han pasado 37 años y vamos camino a 38. Por tener el promedio de 1 centímetro por erosión por año, es mucho lo que se arrojó. Recuerden que están en San Juan, y que es una provincia sísmica por excelencia. Según el INPRE, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, San Juan por día tiene algo de 20 movimientos sísmicos diarios. La mayoría son imperceptibles, pero por ahí hay uno de 4, 5, 6 grados que nos hace noticia en el país, y en aquel entonces las rocas, después de la erosión como las de arriba, y varias más que vamos a ver a lo largo del circuito, se caen, se desploman y las geoformas cambian. La parte fundamental de esta parada está acá abajo.
en donde ustedes pueden ver un pequeño resumen, como decía hace unos minutos, de un fondo lacustre que allá de sedimentos triásicos, es decir, sedimentos que tienen una antigüedad de 250 a 200 millones de años. Yo ahora les voy a pedir que de a poco, sin rasguñar, se van a arrimar, pueden tomar fotos para observar acá.